Hermanos, ¿ahí se escucha? A ver, hola, ¿están ahí? ¿Ahí me copia? Ahí está. Sí. Hay alguien allí, parecía el... Ay, se me fue el nombre. En la pandemia que utilizamos para conectarnos. Ah, es Zoom, parece Zoom, ¿no? Qué desesperante. ¿Estás ahí? Estás ahí, parecía una reunión espiritista, ¿no? Si estás ahí, sí, pon algo. Qué lindo verles, hermanos, a cada uno de ustedes. Qué hermoso es poder alabar juntos al Señor. Hay algo tan lindo, ¿no? Y es entender qué es la iglesia. Y cuando fuimos a iglesia, la primera cosa que nos decían en cuanto a la iglesia, y lo dice Dios, es que la iglesia está para glorificar a Dios. Hay mucha gente yendo por varias iglesias pensando en qué iglesia va a poder darme lo que yo necesito. Hay personas que vienen a un culto pensando en qué podría ese culto o ese tiempo darme a mí para yo salir diferente. Pero realmente la iglesia no está para responder a la necesidad de los hombres, sino que la iglesia está exclusivamente para glorificar el nombre de Dios. O sea, cuando tenemos un culto como este, yo no debería decir, este culto es lindo porque me hizo sentir bien a mí, sino porque este culto glorificó a Dios. O yo no debería estar sentado aquí diciendo, bueno, las canciones salieron lindas, sino a Dios le gustan estas alabanzas, Dios se agradó de mi adoración. Gracias, querido Mati. Y la iglesia está para eso, está para glorificar ¿a quién? A Dios. Así que el que tiene que sentirse cómodo acá, entre nosotros, es Dios mismo. Ahí en el Salmo 33 dice que la alabanza a Dios es hermosa cuando es cantada por alguien íntegro. O sea, Dios tiene que haberse sentido cómodo con nuestros cánticos hoy. ¿Y cómo Dios se siente cómodo con nuestros cánticos? Cuando estamos caminando en integridad. Caminar en integridad significa caminar con una vida en donde no haya algo que esté oscuro. Las personas somos expertas en ocultar cosas. ¿Sí? ¿Viste cuando alguien dice, jamás pensé que ibas a hacer eso? O jamás pensé que esta persona iba a... ocultó todo el tiempo todo eso. Y cuando alguien oculta, significa que no está viviendo una vida íntegra. Y si vos te preguntas hoy qué es una vida íntegra, bueno, es una vida que en todas las áreas está buscando crecer y agradar a Dios. No es una vida que oculta. No significa que es una vida de perfección porque nadie lo es, pero es una vida que busca agradar a Dios en todas las áreas. Así que si estamos acá para glorificar a Dios, obviamente su palabra va a ser expuesta y la manera de glorificar a Dios a través de su palabra expuesta es, Señor, voy a atender a lo que tú tengas para decir, pero voy a obedecer lo que tú tienes para decir. Aunque no lo sienta, aunque no quiera, lo voy a hacer porque esto se trata de ti, no se trata de mí. Así que vamos a orar para que el Señor nos dé un corazón dispuesto a escuchar y dispuesto a obedecer su amada, grata, poderosa y temible voz, ¿no? Amado buen Dios, te damos muchas gracias porque tenemos tu palabra. Señor, si no fuera por tu palabra, todo lo que hable un hombre acá no tendría sentido, valor, solamente nos va a entretener, pero no nos va a santificar y tampoco nos va a transformar y no nos va a permitirte conocer. Pero Señor, cuando un hombre abre tu palabra y la expone, sí que debemos entender que tú vas a hablar y que debemos responder a esa voz, a la voz de tu palabra, de manera inmediata, de manera gozosa, Señor, eh, de manera fiel. Señor, y te rogamos porque tú sabes, Padre, que te necesitamos cada día y necesitamos tanta gracia para poder responder a tu voz. Gracias, Señor, porque si estamos acá, no es porque somos lo mejor del barrio, sino lo vil y lo menospreciable del barrio está en este lugar. Lo vil y lo menospreciable del mundo, como dice tu palabra, has mirado tú, Señor. Esta iglesia está llena de pecadores, todos lo somos, Padre. Y como pecadores, Señor, estamos inclinados a lo malo, pero gracias por Jesús, porque nos has librado del gobierno de la carne.
pero luchamos con ella, Padre, y te rogamos que nos des hoy la gracia para poder hoy escuchar tu voz y obedecerla. En Cristo Jesús te damos las gracias por todo. Amén. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Filipenses. Y bueno, ahí les pido que estén orando, ¿sí? Por el hermano Audi. No está con nosotros porque Dorita, su mamá, sufrió un infarto, así que los doctores dicen que ya no hay mucho que hacer, pero bueno, la última palabra la tiene el Señor, así que estemos orando por Noé, por Audi, por Dorita, ¿no es cierto?, para que ella, Dios le dé vida para poder conocer al Salvador, ¿no es cierto? Ella ha venido muchas veces acá, pero Audi sí está acá, ¿sí? Pero, ¿tu mamá cómo está, Audi? Está mal, así que bueno, estemos orando por ahorita. Ya el pastor no ve de lejos, de 36 años ya no veo de lejos. ¿Sí? Me quedo 20 años más y ya no lo veo más. ¿Sí? Así que estemos orando por Dorita, ahí también por el corazón de Monchito, para que Dios le dé ánimo, fortaleza. ¿Sí? ¿Qué le pasa a Monchito? Bueno, acércate y preguntarle a Monchito. ¿Sí? Así que estemos orando por Monchito. Bueno, vamos a Filipenses, ahí capítulo 3. ¿Sí? Vamos a tenerlo ahí preparado. Bueno, la anterior semana nosotros estuvimos hablando de que hay una manera en la que Pablo veía la vida cristiana. Y Pablo veía la vida cristiana como una carrera de atletismo, ¿sí? Como estar en una maratón. Y el apóstol Pablo ha escrito esta carta, ¿no?, por varias razones, y una de ellas es afirmar a los hermanos en la fe. O sea, que los hermanos puedan, a través de la instrucción, de la enseñanza, poder mantenerse firmes en la verdad que ellos han escuchado. Y en la anterior reunión estuvimos hablando de los cuidados que uno debe tener en esta carrera atlética, ¿no es cierto? Y decíamos que uno tiene en esta carrera que mirar hacia el objetivo correcto, ¿sí? La vida cristiana se trata no de que vos seas feliz, sino de que vos seas santo. La vida cristiana se trata de que vos llegues a ser como Cristo. Ese es el objetivo de todo lo que implica la vida cristiana. Todo lo que hoy Dios está haciendo, todo, lo bueno, lo malo, lo cómodo, lo incómodo, persigue ese objetivo y es formar a Cristo. Cuando vos le dices, Dios, ¿por qué permites esto? Si Dios podría desde los cielos decirte, te lo diría porque quiero formar a Cristo. Pero Dios te lo dice desde su palabra. Todas las cosas a los que aman a Dios les ayudan a bien, ¿sí? Así que ese es el cuidado. Tenemos que venir acá entendiendo que ese es el propósito de esta carrera, ser como Cristo. También Pablo nos advertía del cuidado que debemos tener de mirar hacia atrás. Y hablábamos de lo peligroso que es mirar al pasado. Toda persona creyente que empieza a mirar hacia atrás, a lo bueno que pasó atrás o a lo malo que sucedió, es perjudicial para la vida cristiana. Porque mirar hacia atrás te puede llevar a desanimarte, te puede llevar a frustrarte, a detenerte y a no seguir corriendo de la manera que deberías correr en la vida cristiana. Te puede detener incluso en lo bueno y en lo malo. También Pablo nos decía que debíamos tener el cuidado de no ser disciplinados. O sea, un atleta, un corredor, tiene que tener mucho cuidado de lo que permite o no permite en su vida. Y los creyentes que no corren bien la vida cristiana son creyentes que están permitiéndose cosas que algunas son pecaminosas, pero otras son buenas, pero se han convertido en un obstáculo. Así que Pablo dice, tienen que tener cuidado de no ser disciplinados. Y Pablo ahí terminaba diciendo, tengan cuidado de alegrarse por lo que ya han corrido y no seguir corriendo. ¿Sí? Hay muchos de ustedes que ya tienen varios años en la vida cristiana y Pablo te dice, buenísimo que hayas llegado hasta acá y que te hayas mantenido firme hasta acá, pero vos tenés que seguir corriendo, seguir corriendo. Y terminamos la predicación con esa expresión, sigue corriendo. Independientemente cuánto hayas alcanzado, cuánto hayas madurado, no es suficiente, seguí corriendo hasta el día de la muerte. Pablo ahí en 2 Timoteo dice, he terminado la carrera, ¿no es cierto? Pero Pablo estaba a punto de morir, él podía decir, he terminado, pero hasta que vos no mueras y yo no muera,
Pablo nos dice, y se lo dice a los filipenses, sigan corriendo, ¿sí? No se queden conformes con lo que ahora son. Y lo peor que hay en la vida cristiana es un creyente conformista. Es alguien que dijo, yo hice, yo leí, yo luché. El creyente tiene que decir, yo sigo haciéndolo, sigo luchando, sigo estando. La vida cristiana se trata de un caminar continuo, ¿sí? Y hoy vamos a hablar de cómo mantenernos corriendo en la vida cristiana, cómo seguir manteniendo el ritmo. ¿Viste cuando tú sales a correr con alguien y llega un momento en que vos decís, estás contento porque vos estás corriendo y llegas a ver y ya desapareció la persona que corría contigo? ¿Sí? No mantuvo el ritmo. ¿Qué le pasó? Y la verdad que el apóstol Pablo quiere que todos los creyentes mantengan el ritmo en su vida cristiana. La pregunta es, ¿cómo hago para mantenerme corriendo en la vida cristiana? O sea, vos en una competencia atlética, vos no ves que los corredores están así. ¿Cómo están los corredores? Unos están adelante, otros están un poquito más atrás, pero todos están corriendo. ¿Sí? La vida cristiana se trata de mantenerte corriendo, de mantener el ritmo. Quizás unos lo tengan más fuerte que otros, pero la meta es seguir moviéndote, seguir corriendo. ¿Cómo haces para mantenerte corriendo? Bueno, Pablo ahí nos va a decir cómo mantenernos en el ritmo, cómo mantenernos corriendo en la vida cristiana. ¿Sí? Vamos a leer ahí capítulo 3, versículo del 17 al 4:1. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. ¿Sí? ¿Cómo nos mantenemos corriendo en la vida cristiana? Primero, mantente corriendo, imitando y mirando a quienes están corriendo. ¿Sí? ¿Cómo te mantienes corriendo en la vida cristiana? Imitando y mirando a los que están corriendo. Por eso Pablo empieza diciendo ahí, hermanos, ser imitadores de mí. ¿Sí? Ser imitadores de mí. Ellos deben hacer, los filipenses deben hacer en esta carrera lo mismo que el apóstol Pablo está haciendo en esta carrera. Así como Pablo entrena, ellos tienen que entrenar. Así como Pablo se esfuerza, ellos tienen que esforzarse. Así como Pablo se abstiene de las cosas, ellos tienen que abstenerse. Así como Pablo se sacrifica en esta carrera, ellos tienen que sacrificarse. Y alguien podría decir, bueno, ¿acaso Pablo no es un ser humano pecador, lleno de debilidades? ¿Por qué tendríamos que imitarlo? Suena como orgulloso decir, sed imitadores de mí, hermanos, imítenme a mí. Pablo, ahí en 1 Corintios 11:1, vamos a 1 Corintios 11:1. ¿Por qué tenemos que imitar a Pablo y por qué los filipenses tenían que imitar a Pablo? Porque alguien diría, ¿por qué hay que imitar a un hombre como Pablo? Bueno, Pablo dice en esta porción por qué debemos imitarlo y por qué los filipenses deben imitarlo. 1 Corintios 11:1. Ahí Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed imitadores de mí, en otras versiones dice, así como yo soy imitador de Cristo. ¿Sí? Pablo le dice a los filipenses, imítenme a mí, hermanos, porque yo estoy imitando a alguien y es a Cristo.
Y la palabra ahí que aparece en Filipenses como imitar es un coimitador. O sea, yo imito a alguien que también está imitando. Y los filipenses tienen que imitar a Pablo porque Pablo está poniendo su mirada en Cristo y está haciendo todo lo que Jesús está haciendo. Y tendríamos que mirar lo que Jesús está haciendo porque Jesús dijo que todo lo que Él dice y hace, lo dice y lo hace porque Él mismo lo escuchó y lo vio hacer del Padre. Y la vida cristiana tiene que ver con esto de imitar. Ahora uno se preguntaría, ¿qué era lo que Pablo imitaba y Cristo hacía? Bueno, no nos alcanzaría la mañana para ver todo lo que implicaría imitar a Cristo y cómo Pablo fue fiel en imitar a Cristo. Pero ahí, en 1 Corintios 11, él nos deja ver en los versículos anteriores, en el 32 y el 33 del capítulo 10, nos dice qué es imitar a Cristo, ¿no? Y cómo Él está imitando a Cristo. Ahí en el versículo 32 de Primera de Corintios, capítulo 10, dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. O sea, no hagas nada que debilite a tu hermano espiritualmente. No hagas nada que no sea el que tu hermano pueda estar firme. ¿Sí? Versículo 33. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Y ahí dice, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y si tú tomas esta porción, imitar a Cristo implica, por ejemplo, abstenerte. O sea, Pablo dice, yo en todas las cosas sagrado a todos, ¿sí? ¿Sí? Pablo se abstenía de hacer cosas que para Pablo no eran pecado. Pero Pablo sabía que para muchos hermanos que recién estaban empezando la vida cristiana, eso no habían entendido que no era pecado. Entonces, para no ser de tropiezo, Pablo, ¿qué hacía? Se abstenía de hacer eso. ¿No es cierto? Por ejemplo, en el tiempo cuando empezó la iglesia, habían gentiles y judíos, ¿sí? Los gentiles comían morcilla, chancho, chinchulín, como nosotros somos gentiles. El judío, ¿cómo come? Comida kosher, imagínate. Ellos no comían chancho, ni se nombre la sangre. Ahora imagínate, Pablo está comiendo ahí un chancho, una morcilla, y viene un judío que recién vino a Cristo y todavía no ha llegado al conocimiento porque es inmaduro. Su conciencia aún no está enseñada correctamente por la verdad de Dios. Entonces ve a Pablo comiendo chancho y aparte morcilla, que es sangre. Ya el hecho de que Pablo esté comiendo chancho es muy fuerte. A esto sumarle la sangre y para un judío eso sería de tropiezo. Así que Pablo dice, para no ser de tropiezo a este hermano, yo voy a evitar comer el chancho con la morcillita tan rica y mientras la pongo con el pan, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, eso es imitar a Cristo, es abstenerme de cosas que no son pecado, pero que para mis hermanos que recién están empezando, sí es pecado porque aún ellos no han llegado a tener una conciencia bíblicamente enseñada. Y también sabe Pablo que él se abstiene por causa de los que no conocen a Cristo. ¿Sí? También Pablo ahí afirma que imitar a Cristo implica amar. Pablo ahí dice, no procurando mi propio beneficio. Los que están criando a niños pequeños, vos te vas a dar cuenta que es hermoso, ¿no es cierto? Las bendiciones son hermosas verlas dormidas. Sí. Entonces, cuando se despiertan, ¿qué hacen los niños? Pelean. Y cada uno busca lo suyo propio. ¿Sí? Tu hijo no es que dice, voy a traer cuchara para todos ustedes. No, trae cuchara para él. Y la cuchara que está limpia, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, Pablo decía, yo no busco
lo mío propio. Yo cuando tomo decisiones, cuando me comporto, yo no busco mi comodidad, mi placer, mi ganancia, busco que mis hermanos sean beneficiados. Y eso hace el amor, eso es lo que hizo Cristo. Así que Pablo imitaba a esto en Cristo. Pablo no buscaba agradarse a sí, no procuraba el bien suyo, sino el de los demás. Y imitar a Cristo implicaba, según lo que vemos acá, alcance. Mirá lo que dice Pablo ahí. Sino el de muchos, para que sean salvos. ¿Por qué Pablo se abstenía? ¿Por qué Pablo no procuraba no su propio bien, sino el bien de otros? Dice, para que sean salvos. O sea, Pablo tenía este concepto. Si el abstenerme de esta comida, si el dejar de lado esto que a mí me gusta, me hace bien, me siento cómodo, ¿sí?, implica que alguien sea salvo o alguien crezca más en la vida cristiana, yo lo hago. Y Pablo le dice a los corintios que estaban peleándose entre ellos, imítenme a mí como yo imito también a Cristo. ¿Sí? Esto de ser ejemplo, sabes que para Pablo es importante. Y Pablo dice, imiten también a personas, fíjense también en otras personas, dice ahí Pablo, vamos a Filipenses. Dice, hermanos, versículo 17, capítulo 3, dice, sed imitadores de mí y mirad, fíjense, lo repito, fíjense a los que así se conducen. O sea, miren a aquellos dentro de la iglesia que se conducen como yo me conduzco, que se conducen de acuerdo al ejemplo que yo les he dado. Fíjense en ellos. Para Pablo es muy importante que dentro de la iglesia hayan hombres y mujeres que estén siguiendo el ejemplo de Pablo. Pablo, por ejemplo, ahí vamos un ratito a Hebreos y después vamos ahí a Timoteo, Hebreos capítulo 13. Versículo 7. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Pablo le dice a estos creyentes que estaban retrocediendo y estaban ya no corriendo como antes la vida cristiana, le dicen, acuérdense de aquellas personas que los instruían, de aquellas personas que estaban entre ustedes enseñándoles la verdad. Dice, miren, acuérdense de su conducta e imiten esa conducta, imítenla. Pablo también le dijo, por ejemplo, a Timoteo, y ustedes saben este versículo, ninguno tenga en poco tu juventud, Timoteo, sino sé ejemplo de los creyentes. ¿En qué le dice Pablo? En palabra, conducta, espíritu, fe y pureza. ¿Por qué Pablo le dice a Timoteo que él no tenga en poco su juventud, sino que sea ejemplo? Porque Timoteo es un pastor. Timoteo es alguien que está enseñándole la palabra a la iglesia. Y la gente de la iglesia tiene que ver en Timoteo a alguien que está imitando a Jesús. Y cuando tú ves a un hombre que imita a Jesús, entonces ese hombre es alguien que yo en la carrera cristiana debería buscar seguir, en el sentido de copiar, en el sentido de imitar. Y por eso Pablo le dice, tienes que ser ejemplo en todas estas
cosas. Yo me preguntaba, ¿por qué el ejemplo es tan importante en esta carrera? ¿Por qué Pablo le dice a los filipenses, imítenme a mí en esta carrera y fíjense en aquellos que están imitando también mi ejemplo dentro de la iglesia? Porque ver a otros correr en la vida cristiana te anima. Ver a otros correr en la vida cristiana te anima. Ver a otros correr te desafía a ir por más. Porque cuando vos ves a otro correr, y ves a otro correr, y a otro correr, y vos estás así, eso a ti te anima y te hace ver a ti por qué estoy así como estoy, por qué yo no estoy corriendo como ellos. Ver correr a otros también te desafía a seguir corriendo, porque llega un momento en que estás corriendo y estás ya cansado de correr. Pero ves a tu hermano de al lado que también le está costando como vos y también está corriendo. Y eso te dice, no, yo no puedo bajar, él también está corriendo, ella también está corriendo, mirá, él es tan jovencito y corre. Sí, y recién empezó, no, tengo que seguir corriendo. Mirar a otros te ayuda también a mejorar la forma en cómo estás corriendo. Por ahí estabas corriendo así en la vida cristiana, ¿viste? Y te diste cuenta que así no se corre, que se corre así. Es verdad, por eso era que me costaba la vida cristiana, porque así no se corre. Entonces, cuando vos empezás a ver a personas que corren la vida cristiana, también te ayuda a correr correctamente, ¿no es cierto? A mejorar la forma en la que estás corriendo. Por eso para Pablo es muy importante que los filipenses imiten a él y se fijen en hermanos que están también imitando el ejemplo de Cristo. Yo te quiero preguntar, ¿quién es tu ejemplo en la vida cristiana hoy? ¿Sí? ¿A quién estás mirando para imitar? Tú tienes que ser un buen imitador. Y en la iglesia del Eluar diríamos que no habría gracia si no hubiera gente que no se pueda imitar. Hay gente acá dentro de la iglesia que yo de verdad he aprendido de ellos y he imitado su fe, porque no necesita ser pastor, o no necesita ser un anciano, o no necesita ser alguien que exponga la Biblia para imitar, porque el servicio por ahí de ciertos hermanos es algo que yo debería imitar. Independientemente a quién estés imitando dentro de la iglesia, la pregunta es si esa persona a la que vos quieres imitar es realmente alguien que esté imitando a Jesús. ¿Sabes qué es triste? Porque hoy en la iglesia hay muchos que quieren imitar, por ejemplo, a cristianos que aparecen en el YouTube en un video. ¿Y tú crees que el cristianismo es así? O por ahí tú quieres imitar cosas que no tienen que ver con la vida cristiana. La vida cristiana no se trata, mira, sirve bien el té, voy a imitar bien en servir el té. Tú tienes que imitar a aquellos que su carácter, su conducta es como la de Cristo. Porque sabes que esto de la vida cristiana no se trata de ser, de hacer, sino de ser. Tú tienes que imitar y buscar imitar a personas que vos ves que tienen el carácter de Cristo. Porque cualquiera puede venir, por ejemplo, a limpiar, ¿no es cierto?, un lugar o servir un refrigerio y lo pueden hacer maravillosamente y decorar maravillosamente. Pero lo que un cristiano debe imitar es el carácter. Es el carácter. Es lo que tú eres como persona. Cómo controlas tu ira. Cómo frente a situaciones, ¿no es cierto?, difíciles, tú en lugar de confiar en el dinero o en ti, te arrodillas y eres un ejemplo de oración. Entonces, ¿a qué persona dentro de la iglesia tú estás imitando? ¿A quién tú estás siendo ejemplo? ¿Sí? Porque sabes que cuando tú estás caminando la vida cristiana, hay gente que te está mirando. Y lo que tú te permites hacer es algo que el que está atrás se va también permitir hacer. Hay padres, por ejemplo, que están diciendo, ¿cómo hago para influenciar a mis hijos? Y bueno, y hablamos en el Día del Padre que es siendo ejemplo. Si tú imitas a Jesús, tu hijo no es que va a imitar a Jesús de la noche a la mañana, pero tiene una referencia clara de qué es ser un creyente, porque ve a Cristo en ti. Igual si eres una mamá, en tu trabajo, o sea, ¿a quién estás buscando imitar? Bueno, yo quiero imitar a Jesús. Imitar a Jesús puede que no sea muy popular, porque cuando gente intentó imitar a Jesús y lo hizo de manera fiel, murieron.
se burlaron de ellos, fueron nombrados tontos o débiles. Pero Pablo dice, imítenme a mí y fíjense en aquellos que están corriendo. ¿Sí? Fíjense en aquellos que también están en esta carrera corriendo. Escúchame, que están corriendo. Lo segundo, mantente corriendo considerando el fin de quienes no están corriendo. Mirá, esto se los voy a enseñar una vez más y lo voy a repetir hasta el día en que me vaya o me muera. En las iglesias hay cizaña y hay trigo. ¿Sí? La cizaña y el trigo se parecen. ¿Sí? Vos ves una cizaña y el trigo se parecen. Pero cuando viene el tiempo de la cosecha, la cizaña está así, parada, y el trigo está así. Porque el trigo tiene fruto, la cizaña no. La cizaña se quema y el trigo se recoge. ¿Sí? Hay gente dentro de la iglesia que no es creyente, que están, pero no están corriendo. No sé si has visto en las Olimpiadas, viste que hay, cierran las calles y está el grupo de atletas, ¿sí o no? Están ahí sudando, sí, están esforzándose, están sacrificándose y hay otros ahí, viste, están tomando, están, dice, qué bien que están corriendo, ¿no? Sí. Están en esa carrera, pero no están corriendo, porque ellos no son atletas. Bueno, en las iglesias hay gente que está, pero no está corriendo. Y muchas personas dentro de la iglesia que están corriendo se desaniman por aquellos que no están corriendo. Y Pablo les dice, ustedes tienen que saber el fin de aquellos que no corren. Porque hay mucha gente que se desanima. Y tal hermano, pero viste cuando tienes a tus hijos, dice, pero me pasa con la Luchi y la Mile, sí. Pero mami, la Mile, mirá cómo. Luchi, la Mile no tiene a Jesús. No tiene a Jesús la Mile, no le podemos pedir cosas. Y aparte tiene 3 años. No tiene a Jesús. Entonces, a veces hay cosas que suceden en la iglesia y tú que estás corriendo, tienes una bronca, una amargura. Sí, pero escúchame, esa persona no está corriendo, no es creyente, está acá, pero no está corriendo. Le encanta ver correr a otros, pero no está corriendo. Y Pablo va a decirles, fíjense en los que están imitándome, fíjense en aquellos que están buscando seguir mi ejemplo, pero tengan en cuenta y fíjense en el fin de aquellos que no corren. Y vamos a ver. Versículo 18 dice, porque ahí andan muchos. O sea, no dice que son pocas las personas que no están corriendo, son muchos. Y dice Pablo, de los cuales os dije muchas veces. O sea, Pablo ya ha advertido acerca de estos falsos creyentes o falsos maestros que están en las iglesias. O sea, Pablo dice que les ha dicho muchas veces. O sea, yo me pregunto, ¿por qué Pablo, si ya les dijo muchas veces, por qué otra vez les vuelve a decir? Bueno, porque hablábamos de que tenemos que recordar siempre lo que ya nos han enseñado y seguirlo considerando para mantenernos firmes. Entonces Pablo dice, yo ya les enseñé esto, y dice, y ahora que se los voy a decir, dice, están saliendo lágrimas de mis ojos. Yo estoy llorando. O sea, Pablo cuando está escribiendo esta parte en la cárcel, por ahí andan muchos, de los cuales os repetí muchas veces, Pablo cuando está escribiendo eso, está él llorando. Pablo está llorando. Quizás cuando recibieron esa carta, habían lágrimas en esas hojas, en esta sección. Pablo está llorando. La pregunta es, ¿por qué Pablo llora? Dice, porque estas personas, estos falsos creyentes, estos falsos hermanos o falsos maestros, dice, son enemigos de la cruz de Cristo. Son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Sí?
¿Qué significa la palabra enemigo? Bueno, la palabra enemigo es alguien que está en contra, ¿sí? Es alguien hostil, es alguien que no está de acuerdo, ¿sí? Es alguien que ataca o que menosprecia. ¿Y qué es lo que menosprecia? Dice ahí Pablo. Son enemigos de la cruz de Cristo. Cuando Pablo llegó ahí a Corinto, ¿no es cierto? Toda esa ciudad envuelta en maldad, pecado, injusticia, y que veían los que vivían allí que la sabiduría del mundo era preciosa, Pablo dice, yo me propuse una sola cosa, dice, y es presentar a Jesús, pero presentar a Jesús crucificado. ¿Sí? Mira, en aquel tiempo, a ver, imagínate esto. Nosotros tenemos acá la cruz y es un adorno, dice qué hermosa la cruz acá puesta, ¿no es cierto?, al frente. La cruz en ese tiempo era el lugar donde morían los rebeldes, los inservibles de la sociedad, donde morían aquellos que eran homicidas, eran malas personas, ¿sí? Eran las personas que estaban en contra del sistema, no favorecían a nadie, no favorecían al imperio. ¿Y el imperio qué hacía? Los crucificaba. Entonces Pablo llegaba y te hablaba de un Salvador, de Dios, hecho hombre, que muere en una cruz para salvarte a ti. Entonces la gente decía, esto es una locura. Cómo puede Dios morir en un lugar así? Es imposible que ese que haya muerto en la cruz sea Dios y pueda ayudarnos a nosotros. Por eso Pablo ahí en 1 Corintios dice que el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. Y después afirma que para los gentiles, o sea, para los que no son judíos, la cruz es locura y para los judíos es de tropiezo. Porque ellos también esperaban un Mesías militar y político. Un Mesías que venga como león a destruir a todo el imperio. Pero bajo un Mesías que dice, al que te hiere, no te defiendas, dale la otra mejilla. Al que te maldice, bendícelo. Al que te persigue, orá por él. Y dicen, ¿qué está diciendo? No, él no puede ser el Mesías. Y después termina muriendo en una cruz. ¿Cómo puede ser posible que el Mesías, el rey glorioso, el que iba a venir a destruir a todos los enemigos, termine muriendo en una cruz? No tiene sentido. Entonces Pablo dice que estas personas son enemigas de la cruz. ¿Sí? Para ellos el mensaje de la cruz no tiene sentido, es una locura, es ilógico. Pero ¿sabes qué también? El mensaje de la cruz es odiado o no es bien recibido por muchos que están en las iglesias, porque el mensaje de la cruz tiene implicaciones. Por ejemplo, Jesús le dijo a los discípulos lo siguiente, el que quiere venir en pos de mí, ¿querés venir conmigo? ¿Te copas para este viaje hermoso? Sí. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Jesús estaba haciendo una invitación a dejar de buscar tu placer, tus sueños, a vivir una vida crucificada, o sea, a morir de una manera muy dolorosa. Y ahí Jesús decía, ¿querés? ¿Querés venirte conmigo? Sabiendo que vas a tener que negarte a ti y cargar una cruz. Jesús mismo habló, hay dos caminos. El camino ancho, ¿no? Y el camino angosto. ¿Cómo es el camino ancho? Dice, hay muchas personas que pasan por ahí. Y el camino angosto, son pocos los que pasan por él. ¿Cómo termina el camino ancho? Termina en condenación, termina en perdición. Estas personas que son enemigas de la cruz, dice ahí Pablo, en el versículo 19, el fin de los cuales será perdición. La palabra perdición tiene que ver con destrucción. O sea, estas personas que están dentro de la iglesia, pero que no están corriendo, que son enemigas de la cruz, porque
no están abrazando ese mensaje que para ellos es una locura, dice que el fin de estas personas es la destrucción. Y la destrucción tiene que ver con esa sentencia que Jesús dijo: no teman a lo que puede destruir el cuerpo, sino teman a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Mirá en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Y vamos a leer, mira, desde el versículo 6. Dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. ¿Sí? En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Dice la Biblia que Jesús va a volver y va a retribuir, o sea, va a traer venganza sobre aquellos que dice ahí claramente no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio. Escúchame, el Evangelio, ¿sí? O sea, no es algo que tiene que ver con, hice una oración y ahora yo soy creyente. No, el Evangelio tiene que ver con una vida en donde tú vas a sujetar lo que piensas, lo que decides, lo que inviertes, lo que no inviertes, de acuerdo a lo que Jesús enseñó. Estaba hablando con un hombre esta semana y me dijo, yo le estaba invitando a la reunión de hombres, y bueno, yo le decía que venga y estaba animándolo. Y me dice: ¿sabes qué? A mí no me gustan las iglesias. Yo asistí muchas veces a una iglesia, pero la verdad es que yo no quiero ir a una iglesia porque la iglesia te esclaviza. Y digo, ¿qué? Digo, ¿qué hay? Mirá, le digo, no sé a qué iglesia vayas tú, pero ¿me puedes explicar un poquito qué significa eso? Me dice: porque te dicen que tienes que hacer esto, te piden que vayas a esta reunión, que dejes esto y aquello. Y la verdad, Cristo nos hizo para hacernos libres. Y la verdad que sí. Pero Cristo te hizo libre para que vivas para Él. Cristo te hizo libre para que obedezcas lo que antes no obedecías. Para eso. Y dice que las personas que no obedecen al Evangelio, ¿qué es? Es la persona que asiste el domingo, pero su vida no se conforma al Evangelio. Por ejemplo, ahí en Efesios te dice cómo debería ser el comportamiento de un creyente, ¿sí? Los que están memorizando. Que dice: no mintáis los unos a los otros. Airaos, pero no pequéis. El que hurtaba, el que robaba, no hurte más, sino trabaje, para que haga con sus manos lo que es, ¿qué dice después? Para que después con sus manos y el fruto de la labor de sus manos, él bendiga a otros que tienen necesidad. Después dicen: quítense de vosotros toda amargura, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros. Bueno, obedecer al Evangelio significa eso. ¿Qué ha dicho Dios de cómo yo debo vivir? Me sujeto a eso. Y camino como este Evangelio dice que yo tengo que caminar. Escucha, hay personas que piensan que el Evangelio es como un tenedor libre. ¿Viste? Vas al tenedor libre y agarras lo que a ti te gusta. El Evangelio no es un tenedor libre. Usted abraza el Evangelio o abraza todo lo que le dice el Evangelio que usted tiene que ser y hacer, pero no puedes agarrar partes sí, partes no. Lo abrazas todo o no abrazas nada. Y dice que estas personas van a sufrir retribución. Cuando habla de retribución tiene que ver con condena. O sea, cuando Cristo venga en gloria con sus ángeles, imagínate cómo debe ser. Va a tomar a todas estas personas
que estaban ahí y eran falsos hermanos, falsos creyentes, a esto sumándole al mundo que no quiere conocer, y van a recibir las consecuencias de haber vivido una vida que no obedeció al Evangelio. Ahora, Pablo va a describir un poco de estas personas. Mirá, estas personas van a perderse no solamente porque no obedecieron al Evangelio, sino las razones por las cuales no obedecieron al Evangelio. Porque hay razones. Mirá, versículos, vamos otra vez a Filipenses. Versículos 19 dice, cuyo Dios es el vientre. O sea, dice que su Dios es el vientre, es el estómago. Y no es que a estas personas les encanta comer, no. Tiene que ver con que estas personas viven para satisfacer todos sus apetitos carnales. Estas personas tienen hambre por placer, hambre por las posesiones, hambre por la posición, y esto lo buscan con todas sus fuerzas. O sea, estas personas buscan satisfacer siempre sus deseos, sentirse cómodos, tener las cosas de este mundo. Puede que no sean personas que hayan ido a la cárcel, viste, que estén robando. No, son personas que simplemente viven para lo que su carne les dicta. Puede que su carne, no es que su carne esté consumiendo, porque por ahí a veces somos muy extremistas en pensar, bueno, yo no consumo droga, yo no estoy viviendo para el placer. Pero ¿sabes qué? Vivir para el placer significa vivir para todo lo que te lleve a sentirte cómodo, sentirte bien, relajado, ¿sí? Todo lo que te lleve como a tener una vida en donde todo esté equilibrado, donde todo sea como tú lo soñaste. Y estas personas viven para eso y están dentro de la iglesia. Y por eso Pablo está llorando. Y dice, el Dios de estas personas es su vientre, son sus apetitos. Lo segundo, mira, dice, cuya gloria es su vergüenza. Estas personas, ¿viste cuando alguien saca el pecho, infla el pecho? ¿Cómo se dice acá en Argentina cuando vos te jactas? ¿Sacar chapa? ¿Se dice así? Juli, corregime, ¿se dice así o cómo se dice? Se dice así, ¿no? Después me corrigen, Diego, ¿sabías que lo que dijiste fue muy malo? Sí, bueno, a veces sacamos chapa de cosas de las cuales no deberíamos sacar chapa, ¿sí? Pero estas personas, ¿sabes qué? Viven esa vida buscando las posesiones, el placer, la posición en este mundo, y ellos están orgullosos, ellos sacan chapa de vivir esta vida. Se sienten de verdad en un estado de que han alcanzado todo lo que han podido alcanzar en esta vida. Ellos son completamente felices y ellos se enorgullecen mucho por todo esto que han alcanzado. Y sabes que en el mundo, quienes tienen mucho dinero, fama, propiedades, un buen trabajo y han alcanzado el éxito, un día va a ser el motivo de su más grande vergüenza. Yo les digo, pero todo esto es bueno. Sí, pero un día todo eso, por lo que luchaste todos los días de tu vida, va a ser la causa de tu vergüenza, porque cuando mueras, todo eso va a anularse en la eternidad. Va a ser tu vergüenza, porque después cuando vengan tus hijos, todo eso que acumulaste lo van a vender en nada y lo van a disfrutar otras personas que no son tus hijos. Por eso es una vergüenza. Pero sabes que hay personas que sacan chapa y en el mundo vemos, por ejemplo, el que engaña a su esposa es un tigre, ¿no es cierto? Sí, la esposa aún no lo ha descubierto, pero capo, sí. Roba en el trabajo, golpea a otros, miente sin que nadie se dé cuenta, sí. ¿Vieron esas personas que vos le dices A y te dicen de la B hasta la Z? Y ellos se enorgullecen, se jactan por ser así, por ser fuertes de carácter. Y dice Pablo, estas personas que son enemigas de la cruz,
en aquello en lo que sacan pecho, esa es su vergüenza. ¿Sabes por qué ellos se jactan de cosas que son vergonzosas? Porque están en la oscuridad. Ellos están en la oscuridad. Ellos no tienen placer en nada que no sea terrenal. Ahí está su vida. Y tercero, mira, ahí vemos el punto, ¿no? De por qué pasa esto. Dice que solo piensan en lo terrenal. Dice, el Dios de ellos, ¿quién es? El vientre. Viven para sus apetitos. Estas personas sacan chapa de cosas que son su vergüenza. O sea, el mundo ve a estas personas, las aplaude. Dios ve a estas personas y para Dios lo que hacen es inmundicia. Y Jesús mismo dijo, lo que para los hombres es admirable, para Dios es abominable. Pero dicen que estas personas piensan, mira, este es el problema, piensan solo en lo terrenal. No está mal en estudiar, no está mal trabajar, no está mal comprarte tus cositas, no está mal. Lo que está mal es pensar solo en lo terrenal. Solo en lo terrenal. Estas personas solo piensan en qué voy a comer, qué voy a vestir, dónde voy a invertir, dónde voy a obtener más dinero, dónde voy a poder ser feliz, dónde voy a poder estar más cómodo. Solo piensan en las cosas que son terrenales. Y Pablo lo dice llorando porque hay gente dentro de la iglesia que el Dios de ellos no es Cristo, sino su vientre. Hay gente dentro de la iglesia que solo piensa en lo terrenal y se glorían de aquellas cosas que son su vergüenza. Por eso Pablo está llorando y les dice a los filipenses, no se fijen en personas que dicen ser creyentes y viven de esa manera. Cuando tú y yo empezamos a mirar al mundo, a quienes son enemigos de la cruz, a quienes no quieren saber nada de la vida cristiana, corremos el riesgo de empezar a vivir la vida que ellos viven. Corremos el riesgo de empezar a querer tener lo que ellos tienen y empezar a obtener lo que ellos obtienen. Cuando vos empezás dentro de la iglesia a ver este tipo de personas, es peligrosísimo. Porque vos ves que viven, ellos hablan del Señor, ellos están acá, alaban, pero su vida, su mente, todo gira en torno a ellos y a este mundo. Ellos no obedecen al Evangelio. Ellos no están dispuestos a pagar el costo del Evangelio, el sacrificio que implica el Evangelio. No mires a esos creyentes. No los mires porque no lo son. Imita a aquellos que están corriendo, que se sacrifican, que se esfuerzan, que les duele. Mira a ellos. Porque llega un momento también en que si vos empiezas a verlos a ellos, empezás a compararte. Y a pensar que no está mal del todo vivir sin obedecer a Dios. Porque mira, ellos no obedecen a Dios, no sé si te ha pasado, no obedecen a Dios, no obedecen al Evangelio, pero les va bien. Yo veo que les va bien y hasta son felices, porque tienen todo lo que desean. Y eso pasa dentro de la iglesia. Cuando ves a personas que, o del mundo, o dentro de la iglesia, que no sirven, viste, vos los ves y están contentos, tienen todo lo que necesitan, y vos decís, como que quizás me habré equivocado de vida cristiana, ¿no? Porque ellos no corren y les va bien. Y sabes que esto le pasó a un hombre llamado Asaf. Asaf era un hombre, ahí vamos al Salmo 73. Mirá, Salmo 73, versículo, vamos a leer desde el 3, dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Impío significa alguien que no tiene consideración a Dios, ¿sí? Y que vive como tal.
Dice, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Estas personas tienen la salud, tienen fuerzas, ¿sí? Dice, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, dice, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Hasta el versículo 9. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Aquí Asaf dice, tengo envidia de la gente que vive sin Dios, de la gente que no busca a Dios, de la gente que no obedece a Dios. Dice, tengo envidia, dice, porque yo los veo y tienen salud, yo los veo y les alcanza el dinero, yo los veo y no están enfermos, yo los veo y quieren comprar un kilo de vacío y se compran 3 kilos de vacío, vos no te alcanza ni siquiera para las salchichas patty, ¿no es cierto? Entonces Asaf ve a estas personas y empieza a tener envidia, pero después no solamente sucede esto con Asaf, sino que en el versículo 13 dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Versículo 14, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Ahora sabe, está no solamente teniendo envidia, sino dice, es en vano que yo esté viviendo una vida de limpieza delante de Dios. Es en vano que esté viviendo una vida de obediencia y de adoración a Dios. Es en vano. Es en vano. Porque yo vivo esta vida y soy azotado, vivo esta vida y estoy mal. Es en vano, podríamos decirlo a la luz de esta predicación, es en vano correr. Porque vos estás ahí y dices, Dios, estoy corriendo, me duele, todos los días me levanto y me cuesta obedecer al Evangelio y tengo que sacrificarme y abandonar el pecado y seguir la justicia. Y vos ves a los que están ahí sentados tomando mate, que están felices y tienen todo lo que desean y a vos te cuesta, te cuesta. Y llega un momento en que los empezás a mirar y ya el ritmo de tu caminar cristiano cambia. Y llega un momento en que vos empiezas a considerar y vos dices, ¿realmente vale la pena seguir corriendo hacia allá? Porque a mí me gustaría estar ahí. ¿Y sabes lo que le pasa con Asaf? Ahí en el versículo 17 al 20 dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Algo sucedió en Asaf. Y dice que cuando entró al santuario, o sea, cuando entró a su comunión con Dios, cuando entró al lugar donde estaba Dios, dice que él entendió algo y entendió el fin de ellos. Entendió cómo van a terminar. ¿Y cómo van a terminar? En destrucción y menosprecio eternos. Entonces Asaf, que ya estaba como considerando, dice, no, yo tengo que seguir, porque esa vida termina mal. Esa vida de yo tengo lo que quiero, esa vida de yo tengo lo que necesito, esa vida de puedo tener todo lo que el mundo me da, esa vida termina en destrucción. Termina en destrucción. Esa vida termina mal. Esa vida termina mal. Y Pablo dice, mantente corriendo, mirando el fin de aquellos que no están corriendo. No sé cómo esté hoy tu corazón, pero a mí me ha pasado muchas veces que tengo envidia porque la vida cristiana es muy esforzada. Y a veces tengo envidia de aquellos que no están corriendo dentro de la iglesia, porque tienen todo lo que necesitan y hacen todo lo que quieren.
Y a veces yo estoy como Asaf, en vano hago todo esto. Y para mí fue una bendición encontrarme con Filipenses y entender que hay un fin para el que no corre. Y es un fin horrible. ¿Sabes? Un día un pastor dijo lo siguiente: el cielo, el único cielo que van a conocer los ricos que han desobedecido al Evangelio, el único cielo que van a experimentar aquellos que están buscando satisfacer sus deseos, vivir una vida cómoda, feliz, ¿sí? Que quizás no sean ricos, pero son personas que viven para sí mismos y para sus deseos, sus apetitos, es el único cielo que van a conocer. Ellos no van a conocer el paraíso y el cielo que tú y yo vamos a disfrutar y que vamos a realizar el culto que viene. ¿Sí? Porque para mantenerte corriendo, ahora vas a tener que considerar cómo vas a terminar tú, que sí estás corriendo. Así que yo te quiero animar y preguntarte si tú estás corriendo. Y te quiero animar a que si estás corriendo, fíjate en aquellos que están corriendo. Fíjate en ellos. Fíjate solo en ellos que están buscando imitar a Jesús. Aquellos que se esfuerzan, aquellos que están luchando con el pecado, aquellos que están luchando por servirle al Señor, por conocerle al Señor. Fíjate en ellos y en aquellos que también están haciendo lo mismo. Fíjate en ellos mientras vas corriendo. ¿Sí? Y cuando te fijes en los que no están corriendo, ¿sí? Y te dicen, qué lindo todo lo que está pasando en la iglesia, qué lindo lo que está pasando en el ministerio, pero solamente son personas que toman fotos y están ahí viviendo sus vidas. Acordate del fin de ellos. Pablo llora cuando habla de ellos, porque son enemigos de la cruz. Y si te pasa lo de Asaf, tienes que recordar que hay un fin para el impostor. Y no te alegras por eso, no te alegras porque van a terminar mal, sino que tienes que entender que vivir la vida de la manera en la que ellos viven es una vida que termina en el infierno. Así que vamos a ponernos de pie.